Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te traigo un excelente video con respecto al sensor de posición de la mariposa de un Hyundai Actos. Te demostraré la calibración de dicho sensor, los valores y algunas pruebas que le hacemos a este sensor TPS. Dicho esto, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El sensor TPS está ubicado en el eje de la mariposa porque su función es monitorear la misma y envía una señal de voltaje a la computadora para que ésta recopile dicha información y la información de varios sensores y así la relación de aire y combustible sea la indicada para el funcionamiento correcto de tu motor. Esta es la función del sensor TPS, por ende está en el eje de la mariposa. A medida que nosotros aceleramos, entra más flujo de aire al múltiple de admisión. Por ende, dicho sensor tiene ese trabajo, monitorear el ángulo de la mariposa, si está cerrada o está abierta. Y si está abierta, en qué ángulo está abierta la mariposa para que la relación de aire y combustible sea la indicada. En palabras simples, el sensor TPS es un potenciómetro. El voltaje de salida va a variar según el ángulo de la mariposa. Iniciaremos con la calibración de la mariposa. Ese tornillo con esa tuerca que usted aprecia es para la calibración de la mariposa, no para calibrar el sensor TPS. ¿Por qué? Porque ese tornillo me va a calibrar la apertura de la mariposa. Nosotros tenemos que tener la mariposa completamente cerrada, que selle completamente el orificio del cuerpo de aceleración. Si usted aprecia, tenemos luz, no está sellada en la totalidad la mariposa en el cuerpo de aceleración. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desenroscar ese tornillo. Pero lo ideal es que quede sellado completamente el orificio, que la mariposa quede cerrada en la totalidad, pero que no se tranque el acelerador, Esto es lo primero que vamos a hacer para que la calibración quede de manera correcta. Que nuestro acelerador no se atasque, porque si se atasca vamos a tener problemas en el momento de pisar el pedal del acelerador. Aquí evidentemente quedó completamente cerrada nuestra mariposa y no se atasca el acelerador. Vamos a revisarlo y si usted aprecia, quedó completamente cerrada. No se nota ni un poquito de luz hacia el otro extremo. La mariposa quedó completamente cerrada en el ángulo cero, por así decirlo. Quedó sellada en la totalidad. Es lo primero que tienes que hacer para poder calibrar el sensor TPS. Ese tornillo no se puede mover por nada del mundo. Si tienes las RPMs bajas, si tienes las RPMs muy elevadas, ese tornillo no se puede mover por nada del mundo. Ya lo hemos apretado, apretamos también la tuerca para que el tornillo no se vaya a mover. El acelerador no se atasca, está completamente suave y la mariposa quedó completamente cerrada. De esta manera, revisamos nuevamente, no se aprecia nada de luz, no se ve nada para el otro extremo. Esto siempre tiene que estar así. Cuando esta mariposa ya tiene mucho juego, mucho desgaste internamente en el cuerpo del acelerador, hay que reemplazarla. Porque no vas a evitar que entre flujo de aire alterno al múltiple de admisión por medio de esta mariposa. Y lo segundo es que se va a atascar cuando ya tiene mucho desgaste. Esta mariposa se va a atascar y va a costar, se va a trabar el acelerador del cuerpo de aceleración, se va a atascar porque la mariposa tiene desgaste con el cuerpo del acelerador. Vamos a revisar los valores que llegan al conector de dicho sensor. Me ayudo de un multímetro, lo colocamos en escala de voltaje, el negro del multímetro al negativo de batería y con el rojo del multímetro vamos a determinar los valores que llegan a este conector. Esta prueba la hacemos con el switch en posición de on pero con el motor apagado, switch abierto con el motor apagado.
En el primer pin o en el primer cable que nosotros revisamos tenemos los 5 voltios de alimentación del sensor. A todos los sensores TPS le llegan 5 voltios de alimentación. Entonces tenemos en el cable superior 5 voltios de alimentación. Este es el voltaje de alimentación del sensor. Tiene que tener 5 voltios. Mientras tanto, en el otro extremo tenemos tierra o masa. ¿Cómo sabemos que tenemos tierra o masa? Bueno, vamos a cambiar nuestro multímetro y lo colocaremos en posición de on, específicamente en continuidad. Y nuestro multímetro nos indica que tenemos continuidad con tierra o masa, ya que el negativo del multímetro lo tenemos en el negativo de batería. Entonces, en un extremo tenemos la alimentación de 5 voltios y al otro extremo tenemos la tierra o la masa del sensor TPS. 5 voltios de alimentación en el superior y la tierra o la masa en el extremo inferior. El cable del medio, este que estoy señalando, yo lo intervine con el alfiler o con aguja, ya que el cable del medio es la señal de salida del sensor. Esta señal se verá reflejada cuando tú conectas el conector del sensor al sensor, valga la redundancia, y ahí se verá reflejada un pequeño voltaje. Ese pequeño voltaje va a variar dependiendo la posición del sensor. Tú aflojas los 2 tornillos del sensor y si tú lo mueves hacia un extremo, hacia la parte superior, fíjate, el voltaje va a elevarse cerca del voltio. Se va a elevar cerca del voltio 0.9 y si tú lo inclinas va a llegar a 0.2 voltios. Aquí es donde nosotros vamos a calibrar nuestro sensor TPS en relación a la mariposa cerrada. Este sensor TPS se calibra con la mariposa completamente cerrada. En especial, este sensor TPS lo voy a dejar calibrado a los 0.5 voltios. Ahí es donde yo voy a dejar calibrado este sensor TPS. Voy a dejarlo lo más cerca a los 0.5 voltios. Y ya te digo por qué lo voy a dejar calibrado en ese rango. La mayoría de los sensores TPS se calibra dentro de los 0.4 a los 0.7 voltios aproximadamente. Este yo lo dejé a los 0.5 voltios. Ahí ya le di el ajuste a los 2 tornillos. Y aquí es donde vamos a revisar nuestro sensor TPS. Si nuestro sensor TPS está bueno, a medida que nosotros aceleramos, el voltaje se tiene que elevar por sobre los 4 voltios. Este llega a 4.3 voltios. Fíjate, y a medida que voy soltando, el voltaje va disminuyendo notablemente, pero no tenemos caída de voltaje. Esto quiere decir que el potenciómetro de este sensor, ya que este sensor es un potenciómetro, no está abierto en ningún tramo. Se eleva el voltaje cuando aceleramos y disminuye cuando nosotros cerramos la mariposa en la totalidad. Te voy a demostrar algunos datos con el escáner. En el escáner me indica que la posición adaptada del acelerador queda a los 508 milivolts o a los 0.5 voltios, a lo cual yo dejé calibrado mi sensor TPS. Y también me indica la posición del acelerador. La posición del acelerador está cerca al 10%. Entonces, yo dejé calibrado este sensor TPS como me lo indica el escáner. 0.5 cuando la mariposa está completamente cerrada. Y a medida que aceleramos, el voltaje se eleva en el multímetro y en el escáner me indica la posición del acelerador ya se elevó cerca al 90%. Este sensor TPS se deja calibrar dentro del rango 0.2 a los 0.9, pero lo que yo te recomiendo es dejarlo a los 0.5 voltios, un término medio, y así no vas a tener ningún problema. Te lo aseguro, no vas a tener ningún problema. Este es el rango estimado. Él se puede calibrar como apreciamos anteriormente dentro del rango 0.2 a 0.9. Si lo calibras
Muy abajo te va a aparecer un código de error, se te va a prender la luz del check engine y puedes tener problemas al momento de acelerar. También cuando lo calibras, por un valor superior a los 0.7, 0.8 voltios cuando la mariposa está cerrada, también vas a tener problemas. Es posible que se te encienda la luz del check engine y también puedes presentar jaloneos tu motor cuando vayas a arrancar. Voy a terminar de armar este vehículo y tú vas a ver dónde va a quedar las RPMs de este vehículo. Voy a terminar de armar y usted va a ver cómo quedó en ralenti este Hyundai Atos con el motor 1.0. Ese tornillo nunca se debe tocar. No lo vayas a tocar, no lo vayas a tocar, no lo vayas a tocar para que no tengas ningún inconveniente con el funcionamiento del motor de tu vehículo. Ya hemos encendido nuestro Hyundai Atos. Lo tenemos en ralenti, calibramos nuestro sensor TPS dentro de los 0.5 voltios. La posición del acelerador está al 9.7%. Dentro de los parámetros está dentro de 0 a 10%. No puede superar el 10%, de lo contrario va a quedar mal la calibración. La temperatura está a 91 grados y las RPM. Mira las RPMs. Están dentro de los parámetros, todo está trabajando correctamente. Cuando yo acelero el vehículo, las RPM se elevan, el ángulo, la posición del acelerador, el del porcentaje, se eleva también al 15, 19, va a elevarse dependiendo como yo acelere el vehículo. Y de esta manera comprobamos que el sensor TPS de este vehículo quedó calibrado de manera correcta, sin ningún inconveniente. No jalonea, no se queda, ni nada por el estilo. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si te gustó, si te agradó, si te informó, dale like a este video. Recomendación: calibra tu sensor TPS cuando la mariposa está completamente cerrada a los 0.5. Me vas a comentar aquí abajo en los comentarios si te quedó mal o te quedó bien. Nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Emilio Motor. Hasta luego.